por sus vidas. Pues muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes por acompañarnos a esta última reunión del curso básico D. Les comentaba hace un momento que es un tema muy bonito, muy interesante, muy importante, que es el tema de el evangelismo, el que vamos a estar desarrollando el día de hoy, y entre otras cosas vamos a aprender a comunicar el evangelio de Dios a los incrédulos. Lo cual es necesario para que, bueno, pues dando a conocer a Cristo, la gente pueda creer en Él. Dice la palabra de Dios que cómo invocarán a aquel el que no han oído, ¿verdad? Entonces, es necesario que nosotros que estamos caminando en Cristo aprendamos a comunicar el Evangelio de Dios a los incrédulos. Así que vamos a empezar. Por principio de cuentas, lo que les comentaba hace un ratito, Romanos 10:14 dice lo siguiente: ¿cómo oirán si nadie predica? Y es verdad, ¿no? Tiene una lógica muy simple, pero a veces eh, damos por hecho que porque se habla de Jesús, se habla de la Biblia, pues podríamos dar a entender o darnos por entendidos que todos saben de lo que se trata. Y dice Romanos 10:14 que para que ellos oigan se les tiene que predicar. Dice, ¿cómo oirán si nadie les predica? ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Y aquí está el corazón del evangelismo. Evidentemente alguien tiene que predicar para que algunos al oír puedan y entonces creer. Ya terminó, hermana, hace 8 días. Sí, no te preocupes, pero si quieres quedar adelante, el evangelismo. Entonces, fíjense qué interesante la secuencia de pasos, la secuencia de pasos. Romanos 10:14 dice que el hombre tiene necesidad de invocar, de clamar a Dios, ¿verdad? Pero para clamar a Dios primero tienen que creer en Él. Si no, ¿cómo vas a invocar a quien no conoces? Pero para conocerle, primero tienes que haber oído de Él. Pero para que hayas oído de Él, primero alguien te tuvo que haber hablado de Él o predicado de Él. De hecho, la Biblia nos lo pone al revés. Dice, ¿cómo invocar? Bueno, no es al revés, sino es en orden en cuanto a la responsabilidad que tenemos de anunciar el Evangelio. Para que alguien invoque, debe de haber creído. Para que esta persona crea, debe de haber oído. Y para que haya oído, alguien debió de haberle predicado. Y a veces nosotros tenemos la idea errónea de que ese predicador o ese evangelista debe ser alguien en particular. Y de cierta forma sí, pero ese en particular soy yo. A ver, díganlo ustedes, ese particular soy yo, no el evangelista que sale en la tele, no el evangelista que está arriba del santuario, sino ese soy yo. Ahora, a veces también pensamos que el evangelismo tiene que darse desde una gran plataforma, desde unas condiciones muy específicas y particulares. Y sí y no. Sí es una plataforma, pero es la plataforma de mi vida diaria y las condiciones no son las que por lo regular pensamos que son en la iglesia, en un santuario, sino son las condiciones de mi vida diaria, en donde yo ando, en donde yo me muevo, con quienes yo convivo, y allí hay algunos elementos que hay que desarrollar para hacerlo de forma correcta. ¿Sí? Alguien se pudiera preguntar, ¿y por qué no Dios va y les anuncia o les dice a las personas de forma directa? Y también
aquí habría que cambiar el chip porque de hecho lo hace, sí lo hace, pero a través de nosotros. Entonces sí lo hace de forma directa, pero levantando a sus siervos como mensajeros, como heraldos, como voceros, como aquellos que van y son la extensión, ¿sí? De Dios o de su reino donde quiera que nosotros nos encontramos. Y de tal forma que entonces ahí podemos visualizar cómo la iglesia es una iglesia viva y que verdaderamente es su cuerpo, del cual la cabeza es Cristo y nosotros miembros de ese cuerpo que tenemos que cubrir una función particularmente de evangelismo, de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable en algún momento de nuestras vidas. Por eso, al inicio de la plática, les preguntaba y les pedía que recordaran cómo fue ese momento, porque en ese momento se dan varias cosas. Una de ellas es que alguien de parte de Dios llega a nuestras vidas. Ese alguien nos comparte el Evangelio y eso es de allá para acá. Pero lo interesante que también quiero que tengan en mente es cómo fue su reacción de frente a quien les compartía el Evangelio. ¿Por qué es importante esto? Porque tu reacción de frente al que te evangelizaba es un elemento de enseñanza, porque esa facilidad que tú presentaste, esa renuencia, esa argumentación que tú ponías de frente a quien te compartía el Evangelio, te da un norte de lo que te vas a enfrentar cuando tú compartas el Evangelio. Piensa que te vas a encontrar a tu propia persona de la antigüedad y entonces ve cómo te aborda, acuérdate cómo te abordaba, cómo tú respondías, si eras muy resistente, si eras muy lógico, si rechazabas a la persona, si lo despreciabas, si le dabas el avión. Pues eso es parte de lo que uno va a enfrentarse cuando uno va a hacer el evangelismo, ¿verdad? Pero no hay vuelta de hoja. La gente, aún diciéndose cristiana o diciéndose católica o diciéndose que cree en Dios o que cree en Cristo, a veces nos vamos por las apariencias y no llegamos al fondo de verificar si verdaderamente han oído el mensaje de salvación, si verdaderamente han oído el evangelismo. Nunca des por hecho que la gente ya lo conoce. No podemos partir de ese supuesto, porque te vas a llevar gratas y menudas sorpresas, porque a veces te vas a encontrar con gente que dice, no, pues yo también soy cristiano, yo leo la Biblia, verifícalo, asegúralo, porque, ¿por qué? No tanto por condenar a la persona, sino porque a lo mejor Dios está queriendo que a esa persona se le confirme lo que tal vez o no ha oído o ha oído a medias. La importancia de eso es que si la persona ha oído a medias o no ha oído en absoluto, por más que diga tener fe, tiene una fe sobre una base no muy sólida, no muy firme. Tenemos que asegurarnos que la gente esté entendiendo el Evangelio, esté entendiendo la obra de Cristo, esté entendiendo a la persona de Cristo para que pueda creer en Él y pueda invocarle, pueda clamarle, pueda levantarle a Él su voz, ¿verdad? Entonces, bueno, esto es la importancia del evangelismo en principio. Luego, por otro lado, debemos de entender que todos somos llamados al Evangelio. Definitivamente, pues lo estábamos viendo, todos somos llamados a llevar el Evangelio a los incrédulos. Definitivamente, todos. Habrá alguien que se vuelva un especialista, pero esa es otra historia. Por principio de cuentas, todos debemos de llevar el Evangelio a los incrédulos, tanto en palabra como en obra. Una obra manifestada en nuestra forma de vida.
A esto se le llama la Gran Comisión. La Gran Comisión es la punta de lanza por medio de la cual Dios va sumando personas a su iglesia en todo el mundo. Dijo Jesús todavía en la tierra de frente a sus discípulos, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Esto lo dice Mateo 28, 19 y 20. Y ven una situación, fíjense una cosa. Hace un momento veíamos como alguien que va a clamar a Dios, alguien que va a invocar a Dios, necesita primero haber creído. Otra vez voy a repetirlo, para haber creído necesitó haber escuchado, y para haber escuchado alguien debió de haberle compartido. Se me vienen varias ideas a la mente, pero en ese que alguien debió de haber compartido, necesitó haberles hablado de Cristo, se amarra de forma directa con este versículo donde el mismo Jesús ordena, fíjense, es una ordenanza, vayan, no está diciendo, ay, pues si quieren, si se les ocurre, si pueden, no, dice, vayan, es una ordenanza. Esa ordenanza de ir y hacer discípulos, de compartir de Cristo, pues a veces se vuelve chocante para la gente, porque la gente no quiere oír y dice otra vez con su misma cantaleta, ¿sabes qué? Vamos a convivir, pero evítame hablar nuevamente de ese tema, por favor. Y el incrédulo no sabe que estamos desarrollando nuestra fe en obediencia a lo que Jesucristo nos ha ordenado. ¿O por qué tú siempre hablas de eso? ¿Por qué es tu tema fanático? Pero no hay vuelta de hoja. A nosotros se nos pidió hablar de eso. Ahora, fíjate una cosa bien interesante. Este versículo de Mateo 28, 19 y 20 dice, hagan discípulos. Pues no que creyentes, decía la vez pasada, que para que creyeran podían invocar, una vez creyendo podían invocar. Sí, pero ya en cuanto a la ordenanza, que Jesús nos da de la gran comisión, nos dice, vayan y hagan discípulos, que es un paso siguiente al que ya ha creído, porque el que ya oyó, ya conoció, ya puso su fe en Jesús y ya le invoca, Dios no quiere que se quede como un simple creyente. La Biblia lo dice de una forma muy, muy radical. Dice la Biblia que creyente hasta el diablo es creyente. Hasta los demonios son creyentes y siguen siendo diablo y siguen siendo demonios. No, Dios no nos manda a hacer o a levantar creyentes. Lo que Él nos pide es que a través de ese proceso de anunciar, de dar a conocer, de que la gente pueda creer y de que la gente pueda invocar, que eso sea el preámbulo de llevar a la persona a un proceso de discipulado, a un proceso de enseñanza, en donde la persona incluso se pueda bautizar. A grandes rasgos ya lo habíamos visto en alguna ocasión que el bautismo es una expresión pública, una manifestación pública de mi decisión de seguir a Cristo. Y en ese sentido, la persona debe de comprometerse en un proceso de discipulado, porque solamente el proceso de discipulado le va a permitir a la persona tener una renovación de su persona, de su mente, de sus objetivos, de sus afectos, de sus intereses, de sus prioridades, para alinear su vida en torno a la voluntad de Dios y para que le vaya bien, evidentemente. Entonces aquí Jesús, en el marco de la gran comisión, te apunta más para allá. A mí me gusta mucho eso porque es como el entrenador que sabe que vas a jugar un partido de media hora y te entrena en periodos de una hora o hasta dos, para que cuando sea la media hora te la lleves más ligera. Aquí Jesús te dice, yo los quiero
usar para llevar al incrédulo hasta ser discípulos. Fíjense, que vayan y hagan discípulos de todas las naciones, ni siquiera de todo tu barrio, de toda tu colonia, no, no, de todas las naciones, que los bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que les enseñes a obedecer lo que yo les he mandado a ustedes. Fíjense el corazón del evangelismo. El corazón del evangelismo es multifacético, tiene que ver con anunciar a un incrédulo aquello que no sabe, llevarlo a poner su confianza en el Señor, tiene que ver con llevarlo a que confiese a Jesucristo como Señor y Salvador, tiene que llevarlo también de cierta forma a que se compromete en un proceso de discipulado, de enseñanza, tiene que llevarlo incluso a que la persona se bautice, pero hay una cosa bien interesante que no debemos de olvidar, que esta gran comisión la firma el Señor Jesús de la siguiente forma: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo, lo cual implica que la obra que se desarrolla en nosotros y a través de nosotros es el mismo Señor Jesucristo operando. Fíjate qué interesante, dándose a conocer él mismo por medio de tu persona, dando a conocer sus virtudes y invitando a las personas a creer en Él, a confesarlo y a aprender lo que Él enseña. Ese, a grandes cuentas, es el evangelismo. Así se tiene que perfilar desde este punto de vista. Hay un error histórico que se ha cometido en la iglesia, donde se ha considerado que el evangelismo conlleva simplemente hacer que una persona confiese a Jesucristo como Señor y Salvador. Y no es que esté equivocado eso, sino que eso solamente es parte de la obra completa. Por eso, cuando uno evangeliza de cierta forma, entendiendo a la persona con la que está uno interactuando, le tiene que ir trasladando estos elementos. No es simplemente que te digas cristiana, no es simplemente que digas creerle, no es simplemente que hagas una oración, conlleva un proceso, conlleva una constancia, conlleva una preparación continua, conlleva incluso una renuncia a la vida pasada. Bueno, vamos a ir detallando un poquito más estos elementos. Como algo muy alentador, como un aliciente, dice Romanos 10:15, cuán hermosos son los pies que anuncian la paz de los que anuncian buenas nuevas. Este pasaje nos deja ver la forma en que Dios ve a aquellos que siendo instrumentos en sus manos, anuncian la paz, anuncian el shalom de Cristo, anuncian las buenas nuevas. Este pasaje nos permite asomarnos así de una forma directa al corazón y a la mente de Dios. ¿Qué es lo que Él ve? ¿Qué es lo que Él piensa? ¿Y qué es lo que Él siente respecto a las personas que evangelizan? Y a sus ojos, esa persona que anuncia el Evangelio, esa persona que anuncia la paz, esa persona que anuncia las buenas nuevas, le resulta hermoso. Imagínate qué interesante, qué bello pensamiento en el Señor, considerarnos hermosos en cuanto a la obra de anunciar a Cristo. Que por cierto, Evangelio, cuando tú oigas evangelio, debes de entender que es la palabra griega con la cual se nombraba buenas nuevas o buenas noticias. Quiero que lo pienses de esta forma. Imagínate un jovencito vendiendo periódicos ahí en Grecia, y ustedes seguramente lo han visto en películas de corte actual, donde dicen extra, extra, ¿no? Bueno, en esa época decían evangelio, evangelio, buenas noticias, era como se anunciaban las buenas noticias.
¿sí? Evangelio quiere decir buenas noticias, buenas nuevas. Es como un vendedor de periódicos, alguien que anuncia noticias y que está ansioso de dar las buenas noticias, las buenas nuevas del día, ¿verdad? Eso quiere decir evangelio. Antes de pasar al siguiente punto y de hablar de la intercesión y el evangelismo, pues ¿cuál es esa buena noticia? A ver, alguien aquí a distancia que me diga cuál es esa buena nueva que el vendedor, que el proclamador está anunciando. Así, en pocas palabras, lo más sintetizado en una frase, ¿cuál es esa buena noticia? ¿Quién dice yo? Abra su micrófono y dígame. Yo, hermano, Que, A ver, ese que dijo yo primero. pues la buena noticia es que, pues, Cristo murió por nosotros y que somos salvos en Él, ¿no? Ok, entonces así tú lo anunciarías. Buenas noticias, Cristo murió por nosotros y somos salvos en él. ¿Quién más por ahí? ¿Alguien más iba a abrir su micrófono? Adelante. Buena noticia es que Cristo viene ya. que Cristo viene ya, es parte de la noticia. A ver por acá, hermana. No, sí, claro, definitivamente. Me dice mi hermana que es una buena noticia cuando le llega el evangelio a alguien que no conoce. Pero si usted tuviera que pararse en una esquina, quiero que piense esto. Usted hoy tiene el encargo, o usted se va a parar, o usted se va a parar en la esquina y va a usar tres palabras, cuatro palabras para decir buenas noticias, buenas noticias. ¿Cuál es la buena noticia? ¿Cuál es la buena noticia, hermano Manuela? Anunciarla de que el Cristo viene. A Que ver, ¿quién somos más? salvos. Que somos salvos también. Fíjense, de cierta forma, la buena noticia es la siguiente. Fíjense, una buena noticia tiene que ver con anunciar algo bueno sobre algo malo. Algo bueno sobre algo malo. Les voy a poner un ejemplo en términos de la economía. ¿Sale? Hay crisis, hay inflación, los precios están por la nube, pero imagínense que yo me parara en la esquina y les dijera, buenas, evangelismo, buenas nuevas, el kilo del huevo a 20 pesos. Ay, en la torre, pues qué buena noticia, ¿verdad? El aceite a 15 pesos, ¿verdad? Fíjense nada más, una buena noticia es un anuncio de algo bueno sobre algo malo. Algo que pasa algo bueno sobre algo que pasaba malo, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, ahorita sé que aquí en Azcapotzalco están, y en la zona con, de este municipio, de esta alcaldía, no hay agua, y hasta donde se están sufriendo, pero de una forma increíble. Entonces, ese es un suceso malo. La noticia buena para ellos es, habitantes de Azcapotzalco, ya hay agua, abundante agua, qué buena noticia, ¿verdad? Pero la buena noticia, insisto, se acentúa sobre una mala noticia. Sobre algo malo, se acentúa algo bueno. Bueno, en términos concretos, el evangelismo de Jesucristo anuncia una noticia buena sobre algo malo. Ahí les va. Si tuviéramos que pararnos en la esquina y gritarle a todo mundo esa noticia buena sobre la mala, les tendríamos que decir, buenas noticias, buenas noticias. Estábamos muertos, pero ahora tenemos vida en Cristo. Ahora hay vida en Cristo. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y ahora hay vida en Cristo. Él ofrece vida gratis. Estábamos perdidos y extraviados y ahora somos encontrados, ¿verdad? Estábamos enemistados con Dios,
y ahora somos reconciliados. Buenas nuevas, hay reconciliación para todos los que estaban en enemistad con Dios, ahora hay reconciliación. Para todos esos que estaban en prisiones de oscuridad, ahora hay libertad gloriosa. Para todos los que estaban afligidos, ahora hay gozo de parte de Dios. Para todos los que estaban como enlutados, ahora hay alegría y esperanza. Para todos los que estaban como un desierto, ahora Dios les ofrece transformarlos en un jardín floreciente. Para todos esos que estaban secos, ahora Dios les promete, por medio de Cristo, abundancia de aguas, ¿verdad? Que correrán desde el fondo de su corazón. Deben de verlo desde esa forma. Las buenas noticias se acentúan sobre las malas. Por eso es que el Evangelio, y me la podría llevar más, para esos que estaban ciegos, ahora Dios trae vista. Para los que apenas caminaban, que andaban cojos, Dios promete que correrán y no se cansarán. Para aquellos que están cansados y agobiados, Jesús les hará ligera su carga. Amén. Para todos esos que no tenían esperanza, ahora Dios les abre un futuro glorioso. Y entonces tú te empiezas a dar cuenta cómo el Evangelio de Jesucristo, para aquellos que andaban en densa oscuridad, Dios les ha de resplandecer la luz de su gloria para que vean la vida en abundancia que Dios tiene para aquellos que aceptan el reto. Y todo es gratuito, es por pura gracia. Aunque de cierta forma, en el reino de Dios, aún las cosas gratuitas cuestan. Fíjense qué interesante. Lo gratuito no es que no cueste, porque aún ese regalo que Dios nos quiere dar tiene un costo. Si bien es gratuito, gratuito porque lo pagó Cristo, el costo es que lo aceptemos. Fíjense qué interesante. O sea, para aceptar el regalo, piensen en esto, alguien les quiere dar un regalo, es un regalo, es gratuito, es un regalo. ¿Cuál es el costo de aceptar un regalo? Pues al menos estirar las manos y recibirlo, porque ni siquiera le puedes dar un regalo a alguien que no lo quiere recibir, ¿estás de acuerdo? Tú le puedes llevar un regalo costoso y padrísimo, y incluso le puedes llevar comida a un hambriento. Y gratis, decirle, es gratis, te lo doy. Fíjense nada más. Y aún el hambriento tiene la capacidad de decir, no, pues no lo quiero. ¿Verdad? O eso no me gusta. Me acuerdo de una noticia de hace un par de años de de una caravana migrante que venía de Belice, Guatemala, aquí a Estados Unidos, algo así, que les quisieron dar frijoles, ¿verdad? Y que dijeron, frijoles, no, yo ni allá como frijoles, ¿no? Más allá de sus gustos o no, el punto es que entendemos que incluso lo gratuito implica una acción por parte de aquella persona a quien se le quiere dar lo gratuito. Y te lo remarco porque debes de entender que muchos van a rechazar el Evangelio. No van a querer, ni siquiera van a querer aceptarlo, ni siquiera van a querer oírlo, mucho menos van a querer confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, aunque eso conlleve un bienestar para ellos. ¿Por qué comparto esto? Porque aquí entra, sí, aquí ya Rita dice eso, que los que estaban encarcelados, efectivamente, Rita, Jesucristo les trae libertad, ¿verdad? Y ahorita salió otro ejemplo, sin querer, a los hambrientos, noticias, hay una gran crisis
alimenticia espiritual, Jesús trae abundancia de alimento a los sedientos. Noticias buenas, evangelio, hay agua fresca que quita la sed, ¿verdad? Entonces, fíjense, ya les estoy dando varias ideas. El evangelio es un compendio de buenas noticias. Pero en serio, si tú lo ves desde esta óptica, desde el Génesis, te vas a llenar de ideas de buenas noticias sobre elementos malos que estaba pasando el pueblo. Noticias, noticias. A todos esos que estaban en Egipto oprimidos, siendo esclavos, Dios les da libertad para hacerle fiesta en el desierto, ¿verdad? Para convertirse de esclavos a un pueblo amado. Y todo esto lo podemos ir traspolando a la vida de los hombres incrédulos, de los hombres que no conocen a Dios, porque Dios quiere eso precisamente para ellos, darles las buenas noticias de aquellas promesas y bendiciones que Jesús adquirió para nosotros y para todos en la cruz del Calvario. Todo eso ya está hecho. Por eso Jesucristo dijo cuando estaba en la cruz, consumado es. Todo ese grupo de bendiciones, de promesas, todo ese grupo de elementos de bien para el hombre, en ese momento los adquirió para mí y para ti. Cuántas buenas noticias que todo lo podríamos condensar en lo que aquí estaban diciendo unos. La buena noticia es que Jesucristo vive, que Jesucristo venció la cruz y que Jesucristo vuelve. Pero quiero compartirte algo para ti que comentabas eso. Tú ahora lo procesas de una forma tan hermosa porque al decir Jesucristo vive, Jesucristo viene, Jesucristo venció la muerte, mucho de lo que estoy aquí diciendo ya lo sobreentiendes, pero ahora quiero que pienses cómo le trasladas eso al que nunca ha oído nada, al que nunca ha tenido una cercanía al Evangelio ni a las promesas de Jesucristo. Tú le dices a una persona incrédula en la calle, buena noticia, Jesucristo viene. Ah, pues por mí que venga, ¿no? ¿Es esta loca qué? ¿O este loco qué? No, tú ya lo entiendes, yo ya lo entiendo. De hecho, la máxima de nuestro corazón, pues es eso, ¿verdad? Que Jesucristo vuelva, porque incluso el Apocalipsis al final, en el último versículo dice eso, y el Espíritu y la novia dice, ven, sí, ven, Señor Jesucristo. Pero ahora yo quiero que tú pienses en la misericordia de Dios para aquellos que no le conocen. Y ahí vas a tener que ser más didáctico, vas a tener que echarle un poco más de sesos, más de coco, para decirle cómo le llevo a Jesucristo, sí, sin ser tan ribombante para él, sin ser tan elevado para él, que no va a entender mucho de lo que yo le voy a decir, ¿verdad? Incluso, si yo le digo a una persona, mira, buenas nuevas, hay vista para los que no ven, va a decir, pues yo sí veo, ¿va? No me va a entender, no va a entender que yo me estoy refiriendo a los ciegos de las cosas de Dios, de la vida de Dios, del reino de Dios, de las bendiciones de Dios, de los preceptos de Dios. No me va a entender que lo que le estoy diciendo es que su vista o la vista de muchos está ajustada a las cosas mundanas de esta tierra y que por eso no alcanza a ver las promesas y bendiciones de Dios. Eso es lo que yo le quiero decir cuando le quiero decir o cuando le digo a los ciegos les trae vista nueva, vista de águila. El evangelismo, mis estimados hermanos, nos obliga. Por eso yo te decía al principio, tienes que pensar en cómo recibías tú el evangelio en tus etapas iniciales, cuando hasta te burlabas de los aleluyos, cuando tú decías, no, yo con esos ni a la esquina. Porque si tú piensas en eso, vas a entonces a desmenuzar lo que ya sabes como si fuera un bistec, y la misma Biblia lo dice,
para hacerlo tan digerible para alguien que nunca ha comido eso que ahora tú ya comes y de lo cual te alimentas. Incluso a procesar ese alimento sólido que ya puede estar en ti en una lechita fácil de diluir. Pero bueno, regresando al punto, ahora vamos a entender, e incluso quiero decirte algo que incluso si tú puedes ser muy claro y muy fácil de cómo trasladar el Evangelio a los demás, te vas a encontrar resistencia, porque hay alguien que no quiere que la gente llegue al conocimiento de la verdad. Y en este punto es donde entendemos que se da la integración de intercesión y evangelismo. Intercesión y evangelismo. Hace 8 días estábamos viendo la clase de intercesión donde estábamos viendo que por el pecador, más que una condena o más que juicio, tendríamos que estar pidiendo de acuerdo al corazón de Dios, entendiendo que el corazón de Dios dice que Él no quiere la muerte del que muere, sino que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que todos se arrepientan de sus pecados para que puedan ser librados de la ira venidera. Bueno, bajo este contexto, entonces vemos cómo se unen estos dos elementos, la intercesión y el evangelismo, van de la mano. Si tú quieres llegar con una persona a compartirle de Cristo, definitivamente sí o sí tienes que también orar por esa persona de alguna forma específica. Y esa forma específica se llama intercesión. Y esa forma específica de intercesión puede darse en términos de Señor, yo te ruego porque toda idea contraria que la persona tiene respecto a Cristo sea quitada, que la persona sea como un campo fértil donde tu palabra sea sembrada, que toda esa cultura, todas esas ideas del mundo que ya ha permitido en su persona, no se interpongan en lo nuevo que tú le quieres dar. Te pido, incluso yo recuerdo que hace años de aquí que fuimos a Cortázar, Guanajuato, a evangelizar, había un periodo de preparación previa de intercesión. Se oraba para que la tierra fuera preparada, para que el corazón de las personas que fuera a recibir estuviera perceptiva, estuviera atenta, para que no hubiera resistencia, para que no hubiera condiciones adversas. Llegamos a pueblos donde hay mucha religiosidad, donde hay muchas ideas católicas o de otro tipo de religiones, y de repente cuando tú empiezas a compartir el evangelio y pasa muy seguido, si tú le compartes el evangelio a una persona que ha estado metida en catolicismo, en santería o ha estado metida en metafísica, incluso llega al punto de decirte, sí, no, pues eso yo lo sé, ya ves, pues si ese Cristo del que tú me hablas, pues también está dentro de mí, pues ya ves que Cristo es la conciencia universal, y hasta la piedra es Cristo y todo. No, no, a ver, así no es el tema. Y es que es una especie de revoltura, es una especie de resistencia al mensaje claro y puro del Evangelio de Jesucristo. Por eso debe de haber una intercesión. ¿Qué vamos a encontrar de frente al evangelismo? Duda, duda, que viene de una incredulidad, rebelión también, gente que se va a rebelar en contra del Evangelio de Jesucristo, intelectualismo, ¿sí? De repente vas a compartir el Evangelio y de la nada te va a decir alguien, ay, pero ¿a poco tú sí crees que la tierra haya sido creada en 7 días? ¿Y a poco tú sí crees que de veras hayan entrado los animales en un arca? Y cuando tú lo analizas, lo que vas a ver es que detrás de ese argumento está un intento de atacar la obra de Jesucristo. Porque yo te voy a decir una cosa, si el diluvio no pasó, si se pone en duda el diluvio, si se pone en duda la creación del cielo y de la tierra, con esos dos, porque me podría ir en banda, si se pone en duda esas dos cosas en una persona,
está a nada de también dudar de la concepción de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. También está a nada de decir, pues no, no creo que Jesucristo se haya levantado de entre los muertos. Si tú dudas de una sección de la Biblia, de un pasaje de la Biblia, todo lo demás se tambalea. Así de simple. Y eso el enemigo lo sabe. Por eso muchas veces nos vamos a enfrentar ante personas que ya dudan de algunos elementos de la Biblia y esos elementos apuntan a dudar de Jesucristo. De frente a eso tendríamos que interceder para decir, Señor, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de rebelión, no se dé en ese momento. Por un lado, esa es la condición que no se debería de dar. La condición necesaria para que un hombre pueda reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador conlleva la preparación de un corazón que también hace el Espíritu Santo y conlleva humildad que puede caer en humillación para que una persona verdaderamente se reconozca como pecadora y no se justifique. Cuando una persona se reconoce como pecadora, reconoce la necesidad que tiene de salvación o de un salvador. La persona que se reconoce como enferma tiene la necesidad de un médico. Por eso la Biblia dice, fíjate, el mismo Señor Jesucristo dice, yo he venido a los que están enfermos. Los que no están enfermos no tienen necesidad de un médico. Ahora, Jesús no está diciendo que verdaderamente no haya gente que no esté enferma y que no tenga necesidad de un médico. Lo que está diciendo es que va a haber personas que en su orgullo, que en la vanidad de su mente, se consideren sanas sin Cristo y que digan, yo no necesito a Jesucristo. Si yo no soy tan pecador, malo, 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 aquel que roba miles y miles de dólares, malo el que viola, malo el que asesina. Yo no soy tan malo, yo no necesito un salvador. O que diga, todo lo que tengo por mi propio mérito. Yo recuerdo una persona que nos platicaba que en algún momento él era un contador, un amigo incrédulo, que fue a una reunión en una organización de corte religioso y que antes de los alimentos dijeron, vamos a darle gracias a Dios por los alimentos. Y él se enojó con esa oración, porque en esa oración dijeron, Señor, te damos gracias por los alimentos. Y él me dijo, ¿cómo que Señor, gracias por los alimentos? El Señor, ¿qué tiene que ver en esto? Los alimentos son por motivo de mi trabajo. Entonces este hombre muestra el pensamiento de muchas personas que no advierten que incluso si tienen trabajo es porque tienen salud, y si tienen salud es porque tienen vida, y si tienen vida es porque Dios no les ha quitado la vida ni la salud y les ha dado la virtud de poder tener incluso un trabajo. Si lo analizamos, verdaderamente hoy estamos aquí incluso por obra y gracia de Dios. Y como lo dijo mi esposa, mi hermana, ni siquiera ese error que usted esté acá. Todo es parte de un plan de Dios en el cual Él nos va permitiendo. Todo don y buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces, en cual no hay sombra ni varianza. Todo proviene de Él. El aire que respiro, mi ropa, la salud, que no esté muerta, que haya comido, que hayamos llegado a cumplir un año más de vida, que podamos tener la posibilidad hoy de cumplir un día más de enseñanza, que se pueda levantar. Pero la persona que está ciega en su entendimiento no ve esto y está muerta en sus delitos y pecados. Pero bueno, segunda de Pedro 3:9, como les decía, Dios no quiere que nadie perezca. Esa es una realidad, esa es una verdad plasmada en las Escrituras. ¿Sí? Y segunda de Pedro 3:9 también nos dice que el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. Dios en su paciencia va dando el tiempo para que la gente tenga la posibilidad de conocerlo, porque Dios no fuerza a nadie.
va tocando el corazón, te va revelando de su amor, te va revelando de su bondad, de su misericordia, de su pasión por ti, por mí, y si es una pasión, no estoy hablando de la pasión de la obra, estoy hablando de la pasión del amor que tiene por cada uno de nosotros, al grado de entregarse por nosotros, pero también tener esa pasión y tener esa paciencia de esperarnos para tener un encuentro glorioso, profundo, íntimo con cada uno de nosotros. Y no es hombre, porque si fuera un hombre, pues ya se hubiera desesperado de todos aquellos que le daban largas y largas y largas, ¿ya? Tengo familia que incluso les he compartido de la palabra y me dicen, bueno, yo honestamente, pues no es el momento, más adelante, porque todavía no es el tiempo de compromiso. Y yo, ay, mi cuate, pues no se te va a ir la vida porque pues, ya no tienes tus 20 años, o sea, así como que, híjole, estás como los jovencitos que dicen ahorita no me caso cuando esté grande, pero ya cuando alguien tiene 50, 60, 40 y que todavía siga diciendo, no, luego, ya habrá tiempo, bueno, pues esperemos. La gente no se quiere comprometer. Esa es una crisis. Esa es una crisis. Acá mis hermanos en línea comentan, los presentes, que hoy resulta que hay jóvenes, bueno, pues ya jóvenes, adultos jóvenes que de 35 y no se quieren casar, ¿no? Y estamos advirtiendo un tiempo donde la gente no quiere compromiso. La gente no quiere compromiso del matrimonio, la gente no quiere compromiso de los hijos, la gente no quiere compromiso ni del trabajo. Los nuevos jóvenes tampoco ya no quieren un trabajo formal. Y bueno, pues esto permea directamente también en el compromiso que se debe de tener con nuestro Señor Jesucristo. Hay una buena y una mala. La buena, bueno, ¿cuál quieren primero, la mala o la buena? La mala para que la buena tome mayor. La mala eh, es que el tiempo pasa y muy rápido, y hace rato lo platicaba con algunas hermanas, Dios me mostró un dicho, no es que me haya mostrado el dicho, sino que a través de ese dicho me hizo entender varias cosas que tienen que ver con lo que les voy a decir ahorita. Hace un par de meses se casó un hermano aquí en la iglesia, que ya llevaba años que no se casaba y ya anda pegándole a los 60, ¿no? Yo desde que le conocí le decía, brother, busca casarte. Bueno, total que no se casaba. Yo hasta creí que ya no se iba a casar. Total que se casó y el día que yo me enteré que se iba a casar, se me vino este dicho y le dije, oye, ¿sabes? Y se los quiero preguntar a ustedes. ¿Saben ustedes cuál es el mejor tiempo para plantar un árbol? Dice mi hermana que cuando estamos jóvenes por acá, pequeño, pues sí, cuando está pequeño el árbol, pero en cuanto a nuestra vida, ¿cuándo es el mejor momento para plantar un árbol? A ver, díganme alguien allá de los participantes en línea. Hay un mejor momento en la vida para plantar un árbol. Uno solo, un solo momento. El mejor momento para plantar un árbol para la vida de cualquiera de los que estamos escuchando esto fue hace 15 años. Porque si lo hubieras hecho hace 15 años, ahorita estarías disfrutando de la sombra de sus ramas. ¿Sí? Hace 15 años, si hubiéramos plantado un árbol, ahorita ese árbol ya hubiera crecido, ya hubiera dado frutos, si hubiese sido frutal, pero al menos en sus ramas ya tendría sombra. Pero bueno, para los que no sembraron un árbol hace 15 años, ¿cuál es el segundo momento mejor en tu vida para plantar un árbol? Hoy, hoy. Lo que no hiciste hace 15 años, hazlo al menos hoy. Yo le dije a este hermano, mira, si te hubieras casado hace 15 años, a la manera de plantar un árbol, ahorita ya tendrías un matrimonio más maduro, ya estarías cosechando, ¿sí?
el fruto de ese árbol, que serían tal vez tus hijos, una relación más madura, muchas cosas que apenas empieza a construir. Dije, pero bueno, no te preocupes, al menos lo hiciste hoy. Pues en el evangelismo es lo mismo. El mejor momento para plantar el árbol de creer en Jesucristo fue fueron 15 años antes de cuando creíste, porque ahorita ya tendrías un desarrollo, ya tendrías una madurez, ya tendrías un crecimiento, ya tendrías un ministerio, ya estarías cosechando frutos de esa labor, de esa decisión. Pero bueno, ya si no lo hiciste hace 15 años, hazlo hoy. Hoy es el mejor segundo día para plantar ese árbol de creer en Jesucristo, para que entonces a partir de hoy empiece a desarrollarse. No hay momento para quedarnos a arrepentirnos de lo que no hicimos en el pasado, sino ver que la vida se abre hacia adelante y que hoy tenemos la posibilidad de plantar ese árbol y que invariablemente ese árbol va a crecer y va a florecer, pero no postergues más ese día. Y es algo que les debemos de trasladar a los que les compartimos el Evangelio. ¿Cómo? Digo, yo me aventé la historia del árbol, pero ¿cómo lo dice la Biblia? La Biblia dice, mis estimados hermanos, que el día de salvación es hoy, hoy. Pero el mejor hoy hubiera sido hace 15 años, ¿verdad? Y de hecho, caemos en cuenta y nos terminamos advirtiendo que muchos de nosotros, cuando llegamos a Cristo, no sé si ya les pasó a ustedes la crisis del árbol, de decir, híjole, sí, ¿por qué no acepté a Cristo antes? Yo lo acepté a los tantos años, pero si lo hubiera aceptado antes, qué tonto, yo hubiera aceptado a Cristo desde una edad más joven. Yo hubiera plantado, ¿cuántos años perdí? ¿Cuántas cosas se tuvieron que arreglar por motivo de mi insistencia en el pecado? Debió haber sido antes. Por eso te digo que te invito a que te reflejes tú en tu proceso y veas que partiendo de ese proceso es que tú puedes compartirles a otros, que invariablemente de los que se tardan en llegar a Cristo, eh, va a llegar un momento donde definitivamente van a terminar diciendo, debí de haberlo hecho antes. Pero bueno, como ese antes ya no llega, me proyecto hacia adelante y digo, el mejor momento para comprometerme, para decidir es hoy. No puedo seguir aventando ese bote hacia adelante porque yo no sé, como dice la Biblia, hoy vienen a pedir tu alma, no lo sé. Imagínate, hermana, imagínate. El hombre ese que del Ávaro, ¿no? Que estaba atesorando y que le decía, necio, no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Y tú construyendo, trabajando por cosas que tú no vas a disfrutar, trabajando por cosas que tú no vas a ver, trabajando por cosas y dejando tiempos perdidos por cosas que no te van a aprovechar. Imagínate, hay un pasaje que habla de eso, de un hombre que atesoraba y atesoraba y atesoraba y se sentía confiado y hay una voz que le dice, necio, que no sabes que hoy vienen a pedir tu alma. Dios mío, ¿verdad? Y así estamos todos. No sabemos si hoy es el último día. Por eso esas personas que dicen, no es el momento, caen en un pecado que la Biblia establece. Están tentando a Dios. Esas personas que dicen, no, no es el momento, ya habrá momentos más adelante. No, mi estimado, estás tentando a Dios porque tú no eres Dios y tú no tienes la seguridad de los días ni las horas de tu propia existencia. Bueno, pues ahora el punto es que en cuanto a nuestro evangelismo para con los demás, tenemos que hacerlo con el amor de Cristo, sintiendo carga. Porque otra vez, ahorita que hablamos del avaro, este necio que atesoraba bienes
propia perdición, pues no podemos verlo de forma humana y decir, ya ven, se lo dijeron, él se lo merece, no, obvio que no. Debemos de sentir compasión y decir, pobre hombre, pobre persona, no sabe a lo que se expone, no sabe con lo que está jugando, lo que está de por medio es su alma, su eternidad, y no solo eso, sino su legado en esta tierra. Porque imagínate el avaro que no tuvo tiempo para hacer una familia, o que no tuvo tiempo para que en la bendición de Dios se desarrollara en esta tierra, cuando le demandan su alma, muere. Imagínate las repercusiones que eso tiene o el legado que eso deja para sus siguientes generaciones. Pues un legado de maldición, no hay de otro. Es un legado de maldición porque no estuvo en su persona trasladar el conocimiento de Dios a los que venían después de él. Y eso nos tiene que llevar a tener una carga y un amor, el amor de Dios por los perdidos. Acuérdense que nuestro Señor Jesucristo, fíjate una cosa, Mateo 9:36 dice que Jesús, al ver la muchedumbre, sintió compasión de ella. Cuando vio mucha gente, él sintió compasión y dijo, siento compasión porque estaban vejados, abatidos, como ovejas sin pastor. ¿Cómo está una oveja sin pastor? Pues perdida, extraviada, sin rumbo, sin esperanza, sin redil, sin quien le alimente. Se viene la tempestad, la agarra a medio bosque, a medio campo. Apenas estaba viendo, hay una foto ahí en el internet que anda circulando de una oveja que de tanto pelaje se metió a un riachuelo y se murió. Está espectacular la foto porque la mitad de la oveja de su espalda quedó a la intemperie y la otra mitad quedó abajo del agua. La mitad que quedó a la intemperie se pudrió todo, entonces se ve tétrica, o sea, porque se le ve la columna vertebral completamente a puro hueso y por debajo se ve la oveja que quedó sumergida, se le ve la cabeza, se le ve la lana y yo veía esa oveja y yo veía la condición del hombre que anda sin Cristo, como una oveja que anda sin pastor, que se puede atorar, que puede morir, porque para que pasara eso en esa oveja, sucedió una situación. Nadie se dio cuenta cuando se atoró, nadie la rescató, nadie la ayudó y ni siquiera nadie la sacó del lugar donde quedó muerta y tendida. Me hablaba de una condición de completa soledad. Obviamente lo estoy pasando al ámbito espiritual para que lo entiendas, pero así es como termina un hombre sin Cristo. Dice la Biblia que esos hombres se tropiezan y no saben ni con qué tropiezan, que no pueden identificar ni siquiera su derecha de su izquierda, que andan vagando. Por un lado deberías de sentirte privilegiado de que Jesucristo te encontró, de que Jesucristo te amó primero, de que Jesucristo te está trayendo con cuerdas de amor y acto seguido pensar en todas esas personas que aún siguen poniendo resistencia sin saber las consecuencias de vivir sin Cristo. Y el Señor Jesucristo tuvo carga de todas estas personas, por eso tiene mucho significado el entender que haya una muchedumbre o haya una nación o un pueblo sin Cristo porque están como ovejas que no tienen pastor. Una oveja es susceptible al peligro, una oveja es torpe, una oveja es de corta vista y una oveja no se sabe defender ella sola, es dócil. Si tú lo traspolas eso a la condición de la sociedad actual, pues vas a ver cómo es que Dios ve a la muchedumbre que anda sin el conocimiento de Cristo. Es lamentable cuántas personas hoy en día sin Jesucristo van a su condenación eterna. Una condenación que sin echarnos tanto rollo tendría que ver
con una forma de vivir, si a eso se le llama vivir, apartado de Dios. La condenación eterna tiene que ver con vivir apartado de Dios. Ahora, ¿qué significa vivir apartado de Dios? Vivir apartado de Dios tiene que ver con vivir apartado de todo lo bueno, vivir apartado del amor, vivir apartado de la esperanza, vivir apartados de la ilusión, de la bendición, del cobijo, de la protección. Tiene que vivir apartado del gozo, de la alegría. Tiene que ver con todo lo contrario, tiene que ver con angustia, soledad, desesperanza, aflicción, temor, zozobra, traumas, división. Tiene que ver con una vida inclinada al carácter del reino de las tinieblas. Eso es la condenación que hoy viven muchos hombres, pero la condenación eterna tiene que ver con esa condición sin remedio. Porque todos los hombres que ahorita están allá afuera viviendo esa condición de apartados de Dios tienen esperanza. Dice la Biblia que más vale un perro vivo que un león muerto, porque el perro vivo todavía tiene esperanza. El león muerto, por mucho que sea león, ya no. Entonces, toda esta gente que no conoce a Cristo todavía tiene esperanza, pero cuando ya mueran, esa esperanza ya no es más, sino que dice la Biblia que está establecido que los hombres mueran y después de ello el juicio. Y esas personas que vivieron sin Cristo serán condenadas. No te imagines por el momento más, sino el simple hecho de saber que esas personas que mueren sin Cristo estarán condenadas a vivir alejados de Dios por siempre, eternamente. Y eso es muy lamentable. Por eso dice la Biblia que Jesús le dijo después a sus discípulos, les dijo, la mies es mucha y los obreros pocos. Es decir, otra vez, gran comisión. Mira cuántos perdidos, mira cuántas personas extraviadas y mis obreros son pocos. Mucha labor, mis obreros son pocos. Son pocos los hombres que se levantan, se salen de su zona como receptáculos de recibir de Dios y dan un paso para poder aportar a la salvación de otros, ya sea por evangelismo o ya sea por intercesión, incluso que es oración. Entonces, el punto es que también la Biblia nos dice que en este evangelismo, en esta forma de llevarle esperanza a otros en el nombre de Jesucristo, hay una premisa fundamental, la roca fundacional del cristianismo. Predicar solo a Jesús. Hechos 4:12 dice que de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Hace tiempo criticaban mucho a un pastor de Estados Unidos de una iglesia muy famosa, muy numerosa, porque le preguntaban, bueno, usted entonces, fíjate, le querían poner una prueba, por decirlo a su fe, y le decían, ¿usted podría decir entonces que solamente en Jesucristo hay salvación? Usted entonces, si dijera eso, rechazaría que los musulmanes, los hindúes, los de otra religión sean salvos. Y él, por querer ser políticamente correcto, dijo, bueno, no, yo no podría decir eso. Yo no podría decir eso, porque yo conozco que hay gente buena en otras religiones, pero esa no era la pregunta. No le estaban preguntando si había gente buena en otras religiones, le estaban preguntando que si de acuerdo a su óptica cristiana, solamente en el nombre de Jesucristo, solamente en la persona de Jesucristo había salvación, y la Biblia es muy clara al respecto, aquí lo está diciendo, no hay salvación en ningún otro nombre, no lo hay. Y a lo mejor en ese momento se iba a echar en contra, pues a medio mundo, si no es que al mundo entero. Pero, pues escrito está. Y a veces nosotros, en nuestra humanidad, por querer quedar bien con las personas, pues nos diluimos frente a esa verdad. La verdad
es clara, está escrita, es tajante, no requiere de mayor interpretación. La Biblia dice que de hecho en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. El mismo Señor Jesucristo, por eso se le conoce o que Él es el más grande mentiroso de toda la historia, o Él es quien dijo ser. No hay de dos. Digo, no hay más de esas dos. O es una o es la otra. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie va al Padre sino a través de mí. Por eso se le conoce o el más grande desquiciado, porque se atrevió a decir eso, o esa es la verdad. Yo creo que esa es la verdad, pero no podemos jugar con esos elementos, que aunque él haya dicho eso, pero bueno, a lo mejor sí los de otra religión o los de en otro nombre o bajo otras obras se puede llegar a la salvación. O eso no es, ¿verdad? Y nosotros sí hemos aceptado que Él es la puerta. Si está en la Biblia es porque es. Amén y san se acabó. Y si un día nos preguntan, pues así tendremos que responder. Pero eso no es tanto para responder, sino es que eso es lo que le tenemos que trasladar al incrédulo. Ahora, Dios te dé sabiduría e inteligencia para poderlo hacer siguiendo las siguientes recomendaciones. Punto número 1. Jesucristo es el Señor. Ya vimos los elementos, ya vimos las condiciones, ya vimos lo tajante que es la escritura, pero ahora vamos a seguir algunas recomendaciones para evitar los errores más comunes que se dan a la hora de evangelizar. Punto número 1 es no atacar la religión de los demás. No podemos atacar la religión de los demás. No puedes tú llegar a decir, no, es que tu religión es falsa, es que tu religión no es la correcta. Les voy a enseñar esto a la manera en la que a mí me la enseñaron. Es algo duro, pero así es. Fíjense lo que a mí me enseñaron con respecto a la religión de los demás. La religión de los demás es lo que ellos apenas conocen de Dios. Y es como, sin que obviamente es una idea, no es una alusión a las condiciones de las personas que no conocen a Dios de forma directa, es como un perro que tiene hambre y que lo único que sabe de comida o de bistec es un hueso. Y tú llevas un bistec. ¿Tú llegarías a ese perro hambriento y le quitarías el hueso? ¿Qué te pasaría si tú intentas quitarle el hueso así de, ven acá, perro, te quito el hueso porque te voy a dar un bistec? ¿Qué te va a hacer? Te va a morder, te va a morder. Pues a mí me lo enseñaron en algún momento que así, algo similar, es una analogía de lo que pasa cuando tú llegas a atacar la religión de los otros. Como es lo único que conocen, es lo único que han oído y tú se los quieres arrebatar, pues te van a ir con todo, o sea, te van a atacar. Y cualquiera que haya evangelizado un poco se ha dado cuenta que así es. Si tú llegas atacando a su Buda, a su santo, a su virgen, no, pues ya empezaste mal, porque ahí se ponen a la defensiva. La idea es, ¿cómo le harías tú si tú sabes que tienes el bistec, la carne, el alimento? ¿Cómo hacerle para que la persona por sí sola deje ese hueso y venga por sí sola al alimento que es verdadero alimento, dice nuestro Señor Jesucristo? Y para eso se requiere inteligencia y sabiduría que proviene de lo alto. Eso te lo va a dar el Señor si verdaderamente lo quieres hacer. Pero el primer error que debes de evitar es llegar y querer arrebatarle y decirle, no, eso que tú haces es idolatría, eso es falsedad, detrás de tus ídolos están demonios. No, 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 ya ahí ya perdiste, ahí ya tronamos, ¿sí? Otro error común de los que cometemos en el mismo tenor es condenarles por su pecado, ¿no?
Llegas con el borracho, llegas con el adúltero, llegas, todos tienen un pecado, todos teníamos un pecado acentuado, y lo peor que podía hacer la persona que nos quería evangelizar es llegar y decirnos, es que el ladrón o el borracho no entrará en el reino de los cielos, arrepiéntete, ¿no? Va por el mismo sentido, o sea, la persona tiende a sentirse agredida y a defenderse, y ese no es un buen inicio para compartir en Cristo. En el mismo sentido, otro error común es dar bibliazos. Ese es común, incluso en cristianos más experimentados es llegar y decir, la Biblia dice que eso que tienes ahí es un anatema, es un objeto de maldición, eso que tú estás haciendo, y entonces empezamos a sacar la Biblia, pero en un tenor condenatorio. ¿Qué pasa? Lo mismo, exactamente lo mismo, la gente se cierra, la gente se siente agredida, se defiende, y pues no es un buen inicio tampoco. De hecho, muchas personas con las que les compartimos de forma inicial la Biblia bajo estos conceptos erróneos, los cerramos. O sea, aunque después ya hayamos aprendido unas técnicas mejor, ya con esas personas, al menos nosotros nos cerramos las puertas, porque dejamos un precedente negativo de agresión, ¿sí? De hostilidad, y ya no quieren oírte, aunque tú ya vayas, ahora sí, no, ahora sí ya sé cómo, no, ya no quiero oírte. O te oyen, pero nada más estoy en el bla, 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 ya así que ya que acabe este bla, 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 ¿a poco no? Eso no podemos hacer. La Biblia no es para ir y pegarle a la gente. Eso es un error recurrente y muy común. Otro problema que también eh, ocurre, un error que cometemos también de forma continua por querer anunciar a Jesucristo, o más que anunciar que lo reciban, es prometer cosas que no van a ocurrir, como que no, pues mira, tienes deudas, tú acepta a Jesucristo y tus deudas se van a acabar, tus problemas matrimoniales ya van a desaparecer, los problemas con tus hijos ya no va a haber, tus problemas con tus vecinos se acaban, o sea, no, y ya incluso por ahí podemos detectar muchas falsas religiones que pasan hasta en la tele, ¿verdad? Quieres que tu negocio crezca, sea próspero, o sea, ya son milagreros, ¿verdad? ¿Sí? Y tómate esta agüita, tira esta salecita, el agua del Jordán, o ven y toca esto, ven y toca un manto, la rosa consagrada, el agua que trae bendición. Entonces se vuelve todo un objeto, un fetichismo, una milagrería que no tiene sustento bíblico, antes bien. Eso también puede provocar que muchas personas se desencanten del Evangelio porque tú les prometes eso y si aceptan a Cristo, lo que no se están dando cuenta es que al salir de Egipto como los israelitas, que es lo primero que vivían, hermana Manuela, ¿un qué? Al salir de Egipto, ¿qué tuvieron que vivir durante 40 años? Un desierto. El cristiano que sale de su antigua forma de vida de pecado, lo primero que va a atravesar es un desierto, donde hay escorpiones, donde va a haber hambre, donde va a haber calor, donde va a haber hartazgo, incluso donde muchos van a querer regresarse a esa antigua forma de vida. Y van a decir, pues no, que si yo aceptaba a Cristo ya todo se solucionaba. No, ¿sí? Exacto. Que no, bueno, yo te digo, no pasa cuando lo aceptes, a lo mejor esa deuda, porque uno, yo ya recuerdo la visita, cuando uno se acerca a Dios, esa droga viene, no se aceptaba. Pero cómo Dios nos va ayudando, llega un número extra. Ay, Dios mío, yo no lo esperaba. Y me digo, o sea, para mí ahí es una ayuda que Dios nos está dando, porque hacia la persona que están diciendo, sabes que ya no me va a afectar porque lo demás. Sí, sí, sí. Sí, aquí ya llegamos a la otra parte. Mi hermana aquí en la parte presencial nos está diciendo que entonces ahí es donde tenemos
que testificar. De hecho, si se acuerdan ustedes, hace algunas clases veíamos lo importante del testimonio y de lo que Dios ha hecho en mi persona. La clave, y se las voy a compartir en este momento, de la vida en Cristo y del evangelismo a la hora de compartirlo, tiene que ver con compartir que la vida en Cristo es un proceso, no es un momento, no es un milagro, es un proceso donde sí va a haber milagros, es un proceso donde veremos la gloria de Dios, es un proceso donde vamos a tener tropezones, sí, pero que nos vamos a poder volver a levantar, que es un proceso donde incluso pudiéramos experimentar rebeldía, como el mismo israelita el hebreo que en el desierto se quejaba, ¿verdad? Con Moisés, porque decía, bueno, ¿para qué nos sacaste para morir en este desierto? Lo importante incluso de la vida en el desierto del pueblo es que nos deja ver la condición del proceso y que son condiciones que nosotros y que todos los que decidan aceptar a Cristo van a experimentar. Como usted acaba de comentar, si hay milagros, claro que sí. En el desierto no hubo hasta el milagro de las golondrinas que querían comer carne, que porque decían, ya este maná nos tiene hasta el copete y les mandó golondrinas, ¿no? Y comieron carne hasta saciarse, o que salía agua de la roca. O sea, sí va a haber momentos de milagros, sí va a haber momentos de aflicciones, sí va a haber momentos de tribulaciones, va a haber logros, va a haber avances, pero el punto es que es un proceso que se va desarrollando poco a poco. De alguna forma, de alguna forma, se lo tienes que trasladar a la persona que le vas a compartir de Cristo, porque lo acaba de decir acá mi hermana Norma. La gente de frente a sus necesidades quiere respuestas inmediatas, quieren un McDonald's del reino de los cielos y allí de servicio al auto, donde nada más por la bocinita denme mis bendiciones y paso por ellas. Es la condición del hombre. Todos queremos respuestas rápidas. Si estoy enfermo, quiero la sanidad rápida. Si tengo problemas de economía, yo quiero ya la respuesta. Si tengo problemas con mi mujer, fíjense una vez, y ahorita que no está mi esposa, cuando yo llegué a Cristo hace años, llegamos con una condición de un deterioro matrimonial muy, muy acentuado. Y las primeras personas que nos estuvieron evangelizando y compartiendo me dijeron, a ver, pero entiende lo siguiente, no vayas tú a esperar que, ¿cuántos años llevas de casado? Déjenme presumirles, apenas cumplimos hace un par de semanas 27 años. Pero cuando llevábamos como 10 o 12 y que teníamos muchos problemas, una persona me dijo, a ver, no vayas a esperar que lo que deterioraste en 12 años, en 2 semanas se solucione. O sea, está bien que quieras un milagro, pero, y vas a ver milagros, pero no puedes tener esa visión de Cristo, sino que debes de entrar en un proceso de restauración. Y en ese proceso de restauración vas a aprender a amarla, porque Jesús te va a enseñar a amarla, Jesús te va a enseñar a tratarla, y vas a ver cómo ese jardín que se estaba marchitando va a empezar a florecer de nuevo, porque Dios te va a ir dando la condición de revertir lo que estabas echando a perder. Dale tiempo, sé constante, sé perseverante. Y miren, hasta en las cosas más simples de la vida, como un jardín literal, tú sabes que si le agarra la plaga al arbolito, ¿a ustedes les gusta la jardinería? ¿Alguien de ustedes? Bueno, usted sabe que el arbolito, el pasto, la planta, no, por más deteriorada que esté y por más que se angustie, no es de un día a otro. Requiere su cuidado, requiere su proceso, su riego, ¿verdad? Incluso antier, déjenme compartirles, hablaba con una planta que le dije, ay, qué bonita, ahí te gustó, porque te vas dando cuenta que hay lugares donde les gusta y lugares donde no les gusta, ¿va? Y es un proceso. El evangelismo debe de incluir este elemento, que es un proceso. Si están buscando milagros, que se vayan a otro lugar donde compren una herradura, un budita, una monedita del yin. Pero en el cristianismo no es así.
Entonces no hay milagros. No, si vas a ver milagros como parte del proceso, pero es un proceso. Y ahí viene una buena o una mala, como tú la quieras ver. Eh, la mala, para que después digamos la buena, la mala es que ese proceso demanda toda tu vida hasta que Dios te llame. La buena es que si le entras, Dios te enamora del proceso. Jesús te enamora del proceso y tú quieres más de ese proceso. Ya no vislumbras tu vida fuera de ese proceso que tiene tintes de eternidad. Entonces, buena sobre la mala. La mala es que la visión humana, mundana, dice, no, ay, toda la vida, ay, 3 años, ay, ir cada 8 días a la iglesia. Pero el que se mete de veras, Dios lo transforma y lo enamora para tener un gozo sobre ese proceso. Bueno, recomendaciones ya para ir cerrando. En todo esto, la llave de inicio del evangelismo tiene que ver con llevar a la persona al arrepentimiento. Si la persona ya entendió todo lo que estuvimos hablando, que puede ser corto, de acuerdo a las condiciones que Dios te dé, lo ideal es llevarle a la persona al arrepentimiento. Un arrepentimiento donde la persona se reconozca como pecador y le pida perdón, evidentemente, a Jesucristo, lo confiese como Señor y Salvador y en ese momento crea que inicia el proceso, ese proceso, que tome de la mano al Señor y que desde ahí hacia adelante es elemental. Es como seguir necesitando para que Sí, efectivamente. dado cuenta y a veces ya no están tomando esa responsabilidad con esas personas y ya veces se ve como Sí, ya lleguen a nuestra todas las cosas pequeñas. efectivamente, por eso les comentaba desde un principio, me comentan acá que habría que darle seguimiento a los hermanos que hacen su confesión de fe. Efectivamente, por eso yo estaba repitiendo que esto es un proceso. Tiene doble filo o chanfle lo que les estoy diciendo, porque si yo te estoy compartiendo que evangelices diciéndole al otro o al incrédulo que esto es un proceso, pues también a ti te estoy diciendo que entiendas que este es un proceso, que tú no puedes nada más llevar a la persona a confesar a Jesucristo como Señor y Salvador, sino que también conlleva el compromiso de la gran comisión, de enseñarle todas las cosas que Él nos ha mandado y que Jesucristo está con nosotros hasta el fin. Ahora, tú podrías decir, bueno, pero es que yo no tengo los elementos aún para enseñarle todas las cosas que Jesucristo nos ha mandado. Bueno, pero tú te congregas en una iglesia donde tú puedes invitar a esa nueva persona que confesó a Jesucristo para que ahí tenga su proceso, su desarrollo y su madurez. Pero incluso si por condiciones geográficas a la persona se le facilita ir a otra congregación, deberías de promover que eso suceda y darle cierto seguimiento, porque si no, no se da el proceso. No se da el proceso. Ahora, no, sí, pero es que Jesús ya está en usted, ya está en usted. Sí. No, qué bueno, mi hermana.
Y es algo bonito, pues no es como ya de la- Sí, a ver. Gloria a Dios. Estoy llorando a la misma hora, ¿yo? Y de repente a mis oídos, volteo, yo volteo, Dios me está dando Sí, que nos cuidamos porque no sé. sí, todo eso estorba. Entonces, sí es cierto, cuando uno se acerca a Dios y te trae el esposo de ahora, fíjate, esta verdadera. ¿Sabes? Pero es algo bonito, hermano. O sea, yo no doy esto como un testimonio para Dios, pero me sale del corazón. Gloria a Dios. Porque sana, salva. O sea, ¿por qué no me vean? Algo que dice, Dios no cobra, no es dinero. No. Pero también si nosotros no nos acercamos, si no le pedimos, pues, ¿cómo va a llegar el a nuestro corazón? ¿Cómo nos va a rescatar? Yo con muchos hermanos, lo que necesitaba, no volvieron. Sí. ¿Quién es Dios? Pero yo necesitaba esposo, a mi mamá, una tristeza, que nadie llenaba este vacío. Entonces, les digo que las empiezan aquí. Y me vengo, hermano, profunda necesidad, porque yo estaba en las manos de Dios, Él tenía el tiempo, sus propósitos, por eso le digo, Dios, tú me trajiste cuando yo dije que ella no quería saber nada de hermanos, y a mí no me había gustado lo que hicieron. Sí. Dios mío, si tú me trajiste fue por ahí, y tú me dices que ella no escuche palabra, yo, pues muestra, porque quieres de mí. Yo te lo he mostrado, o sea, digo, bueno, aquí está para honra y gloria de Dios. De hecho, el evangelismo requiere un corazón dispuesto. Acá nos está dando una hermana testimonio de cómo Dios obra a través de ella y nos corrobora que en el evangelismo solamente se requiere de forma inicial un corazón dispuesto para que el Señor nos levante como instrumentos en sus manos y llevarle a las personas lo siguiente. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y bueno, pues en este momento se presta, es Romanos 10:9. Vamos a corroborar, eh, a confirmar nuestra aceptación de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia, fíjate lo que dice Norma, que si confiesas con tu boca, tienes que confesarlo con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y en ese momento empieza el proceso, ese proceso glorioso donde en esa salvación eres hecha hija de Dios, el Espíritu Santo desciende, te sella y empieza a restaurarse esa comunión perfecta que se perdió en el jardín del Edén por motivo del pecado de Adán y Eva. Y cuando eso pasa, sucede lo que se perdió en el jardín del Edén, que escuchará su voz. Acuérdate que en el jardín del Edén la condición de Adán y Eva
era que escuchaban la voz de Dios y hablaban con Él de frente. Dios se paseaba entre los árboles del huerto. Eso se rompió por motivo del pecado de Adán y Eva. Pero eso es lo que se restaura por medio de la salvación. Si bien Él nos libra de una vida de pecado, ahora se restaura una relación que Él quiere tener con nosotros. Entonces, el punto es sencillo. Reconocemos que somos pecadores, reconocemos que hay una enfermedad de pecado en nosotros y confesamos a Jesucristo como Señor y Salvador. ¿Quieres hacerlo? Pues vamos a hacerlo todos. Allá también a la distancia, cierren sus ojos. Piensen que no lo han hecho, aunque lo hayan hecho. Y si no lo has hecho, hoy es el momento. Y no vamos a decirle otra cosa más que lo que aquí hemos estado desarrollando. Y le vamos a decir, Padre Celestial, pero que se oiga tu voz, que se oiga tu voz. Señor, Padre Celestial, en esta tarde te pido perdón por mis pecados. Me reconozco como pecador, que sin ti estoy perdido, pagando sin sentido, sin rumbo, sin bendiciones, sin promesas, sin herencia. Pero te pido perdón. Ayúdame a cambiar. Recíbeme como tu hijo. Yo te recibo como mi padre. A partir de hoy, quiero caminar de tu mano. Yo creo que tú moriste por mí en esa cruz, que yo debí de haber estado en esa cruz, pero tú tomaste mi lugar, porque me amas, porque me amas, y por eso yo también te quiero amar, porque tú me amaste primero. También creo que derramaste tu sangre, una sangre pura, sin mancha, por medio de la cual soy limpio de pecado. También creo que resucitaste y que vives para siempre y que ahora estás sentado a la diestra del Padre, Señor Jesucristo, mi Dios, mi Señor y mi Salvador. A ti la gloria, por siempre y para siempre. Amén. Ahora escucha, Señor, yo te doy gracias por mis hermanos y hermanas. Gracias, Padre Celestial, porque tú les revelas de tu amor tan grande, que siendo pecadores, tú, Cristo, moriste por ellas, por mí, para que tengamos vida y vida en abundancia. Señor, revela tu amor, revela tu gracia, revela tu pasión, tu amor profundo por cada uno de mis hermanos, que ellos entiendan que hay un propósito en su salvación, que ellos dispongan lo necesario para seguir adelante, que el tiempo pasado allá quedó, pero que ahora, Señor, tú prometes un futuro diferente, un futuro donde de tu mano alcanzaremos las promesas que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, yo te ruego porque ayudes a mis hermanos y hermanas en cada una de sus luchas, en cada una de las oposiciones que ellos se enfrenten. Confíen en ti, Señor. Puedan confiar siempre en ti, que tus promesas los alcancen, los cubran, que aún esas promesas de bendición, de restauración que tú tienes para cada uno de ellos y ellas se cumplan, Señor, que ninguna de tus bendiciones caigan por suelo, sino que todas se cumplan, bendito Dios, y que cada uno de ellos y ellas cumplan el propósito por el cual tú los levantas de entre los muertos y ahora ellos viven para ti, Señor, pues tú los compraste, te pertenecen. Señor, hazles saber que tú estás alrededor de ellos, que tú peleas sus batallas, que tú abres caminos, que tú abres brechas donde no las hay, que ellos puedan descansar contigo. Oh bendito Dios, que ellos pueden descansar y confiar plenamente
en ti, Señor Jesucristo, pues tú les has prometido estar con ellos hasta el fin. No importando las aflicciones de este mundo, tú has vencido al mundo y yo lo creo, Señor, que estarás con ellos hasta el fin. En Cristo Jesús. Amén. Estimados hermanos, pues me da mucho gusto concluir esta nueva clase, esta clase última del básico D. Ha sido una gran bendición para mí. Cada clase, cada experiencia, cada vivencia, y los exhorto con todo el corazón a seguir adelante, a no tomarse las vacaciones en el Señor, sino que busquen de Él persistentemente en este periodo de descanso y que primero Dios pues, nos podamos a ver acá el próximo trimestre. No tengo ahorita la fecha de cuando reiniciamos el siguiente nivel. Yo, no lo hagan ustedes, quiero darles un aplauso y bendecirlos por su constancia y perseverancia. Sigan adelante, amados del Señor. Todos ustedes victoriosos, todos ustedes muy amados, y para mí es un verdadero privilegio y bendición poder formar parte de este grupo, porque sé que el Señor va a hacer grandes cosas en medio de cada uno de ustedes.